Le invito a que abra sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Estamos viendo la oración sacerdotal de Jesús y esta oración la hizo en presencia de sus discípulos y bueno, hemos tratado de exponerla en 3 domingos. Este es el segundo domingo, pero para que no nos desconectemos tanto del contenido, pues lo estamos viendo por las secciones y enseñanzas principales. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es que es una oración de intercesión para protección de su pueblo. Esa es la enseñanza principal. Si nosotros entendemos ese propósito de que la oración de Jesús es poderosa y que nos va a guardar, y entendiendo esos detalles, la vida del creyente pues va a ser completamente distinta. Lo vamos a ver en las aplicaciones tal vez al final del sermón, pero tenemos que entender todo lo que estuvo pasando. Hay una frase que yo casi creo que se las he mencionado unas 2 o 3 veces, tal vez con esta sea una cuarta vez más o menos. Y es una frase que me gusta mucho y la dijo un hombre muy piadoso que se llama Robert Murray. Fíjese, él dijo: si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación contigua, no temería a 1,000,000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no hace la diferencia. Él está orando por mí. Entonces es una frase corta, pero es una realidad que muchos cristianos perdemos de vista de esto. Debemos de vivir por fe, y aunque no escuchemos audiblemente la voz como lo hicieron esos 11 discípulos que estaban ahí en el aposento alto con nuestro Señor Jesús, ellos vieron cómo alzó los ojos al cielo y empezó a decir muchas cosas, y eso empezó a llenar sin duda de fe, esperanza y fortaleza a sus corazones. Pero no se sienta excluido de que usted no estuvo y no tuvo ese privilegio como el de esos 11, porque Jesús mismo está bendiciendo a la vida de cada creyente con palabras similares a las que nosotros encontramos en Juan capítulo 17. Entonces es muy importante, hermanos, para el creyente que pueda ver esta oración sacerdotal de Jesús también desde ese aspecto y propósito de protección, porque este mundo pues la necesitamos, ¿verdad? Así que yo quiero dividir 2 enseñanzas principales, y lo primero que quiero que entendamos es cuáles son las razones para confiar en la intercesión de Jesús, porque Él dio bastantes razones en este pasaje. Y también vamos a ver en sí cómo es la protección de Jesús en este mundo. Permítame leerle de los versículos 9 al 15, dice lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hasta el 16. Permítanme hacer una oración más, hermanos. Señor bendito, yo quiero, Padre, que en esta mañana tengas a bien ayudarnos, Señor, a guardar esto en el corazón de cada uno de tus hijos. Y también que este pasaje sea luz para que todos seamos atraídos a ti. Que al compartir también estos principios, Señor, a nuestros amigos y familiares, ellos también tengan ese deseo de acercarse a ti y ser cubiertos por esa oración sacerdotal. Y pues te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestros pensamientos, tanto a mí para ordenar bien las ideas, Señor, y transmitirlas de una manera clara, y también a mis hermanos en recibirlos y entenderlos y estar lo más concentrado posible.
Sin tu ayuda, Señor, pues vamos a salir igual o incluso hasta con algo distorsionado, Señor, pero queremos escuchar tu verdad, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, razones para confiar en la intercesión de Jesús. En el versículo 9 y 10, hermanos, vamos a empezar a ver primeramente a quién va dirigido esta oración, y es una razón, una de varias razones para que nosotros tengamos esa confianza. La palabra de Dios dice que aquel que es hijo de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, puede dirigirse a Él y decirle con toda confianza, Abba Padre, y decirle, dirigirse, o sea, porque siente esa cercanía y esa seguridad de que ha sido ya adoptado, ha sido regenerado. Y hasta que nosotros tenemos ese entendimiento claro en nosotros, podemos apropiarnos esta oración. Entonces es importante aclarar, como lo vemos en estos versículos 9 y 10, a quién principalmente afecta esta oración. Dice Jesús, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Así que vemos, hermanos, primero que nada, que esa oración de Jesús que encontramos en la Biblia sí tiene límites aplicativos. No es una oración para cualquiera que lea la Biblia y se encuentre esos versículos, la vaya a sentir y apropiar así nada más porque sí. Porque hay personas que pueden vivir muy separados de Dios y no les interesa pues la agenda de Dios, su voluntad, sus intereses, no viven para el reino. Y si están en un problema, en una aflicción y se encuentran este versículo, van a decir, pues quiero confiar en eso. Pero previamente tiene que asegurarse que ha sido adoptado como hijo, que ha sido renovado, porque de eso se trata este evangelio. Él está tratando de alcanzar a todo el pueblo de Israel, pero a través de todas las señales hay muchos que le están rechazando. Sin embargo, cuando permanecen los que Él escogió y llamó, Él les permite escuchar estas palabras. Y si se fija, es tan claro que Él dice, yo no ruego así nada más por todos. Esta oración solamente va a aplicar para mis hijos. Entonces, esos son los que Dios mismo les ha dado. Y yo cuando empecé a imaginarme esa escena del cuarto donde ellos escucharon esto, yo creo que a lo mejor a usted le pasó a veces, ¿no? Como niños escuchamos a escondidas las pláticas de nuestros padres. A lo mejor en una habitación, y si nosotros queríamos saber de una noticia, y ahí estábamos de chismón, ¿no? Pegados ahí en la puerta, si estaban diciendo, no, pues vamos a decidir si vamos a viajar a tal lugar. Y estábamos esperados, ansiosos de una noticia, y tú te acercas y la escuchas. Y ya te diste cuenta que sí se va a hacer ese viaje o va a ser una buena noticia, ya empiezas a celebrar desde ahí. Entonces te afecta, y para los discípulos que están ahí, fíjese bien, hermanos, porque esa escena es Jesús confirmando, él estaba hablando con su Padre, es una comunión directa, él estaba, incluso así empezó este capítulo, el versículo 1, Jesús alzando los ojos al cielo. Y está hablando con el Padre y le está diciendo tantas cosas, pero de pronto dice, esos discípulos que están ahí, tú me los diste. Entonces ya te pertenecían. Y si no inundaba el corazón de ellos, hermanos, pues es porque ese conocimiento no había penetrado, pero yo casi creo que ahí empezó a obrar de manera grandiosa en cada uno de ellos. Así que la oración sacerdotal tiene límites, es exclusiva para la protección, pero de sus hijos. Y cuando uno está seguro de eso, pues ya puede descansar en todo lo que corresponde a esta oración. Y lo primero es que cada hombre debe considerar de que somos cubiertos o no por esa oración. Los versículos 6 y 8 de ese mismo capítulo, fíjese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Es una realidad de que Jesús lo está diciendo. Tú me diste a esos hijos, te pertenecían, pero ¿cómo demuestra y cómo se sabe que un hijo realmente ha sido adoptado? Y eso es lo que nos pertenece a cada uno de nosotros, esa responsabilidad de creer y guardar la palabra que se nos da. Así termina el versículo 8, ¿sí? Dice, estas palabras que me diste, las recibieron, pero no solamente eso, hermanos, dice, entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Entonces, tienen el conocimiento, pero se apropian de él y lo aceptan por fe. Eso es lo que hace un hijo de Dios. No ignora y se somete a la palabra de Dios. Así que lo mayor que podemos hacer para sacar provecho de esto es primeramente asegurarnos que hemos guardado la palabra de Dios. Y este es un día, es una oportunidad para un día más que escuchamos y tenemos más conocimiento de lo revelado que Dios nos dio. Entonces hay que guardarlo, hermanos. Así es, día y noche, exponernos más a la palabra y al escucharla, al momento de depositar nuestra fe y seguir los pasos de obediencia que Dios nos pida, eso es una manera práctica de guardarla. Y Jesús dijo, ellos ya lo han guardado, por eso han permanecido conmigo aquí hasta ese día. 3 años donde muchos hombres le rechazaron, algunos se decepcionaron. En otros evangelios vemos que llegaban con buenas intenciones muchos hombres, pero a la hora del desafío decían, aquí ya no avanzo yo. Pero ellos sí guardaron las palabras de Jesús. Entonces, hermanos, estamos viendo las razones de por qué confiar en la intercesión de Jesús. Y ahí encontramos implícitamente una razón. Es porque son de intereses del Padre. Si Jesús ora por los intereses del Padre, entonces debe de haber una base sólida para que cada creyente confíe en que esta oración nos protege. Y son los intereses del Padre porque somos propiedad de Él. Jesús está orando por lo que ya le pertenece a Dios. Si estos hombres te pertenecen a ti y son propiedad tuya, a mí me interesa a ellos, entonces yo quiero pedir por ellos. Y piense en eso, hermanos, debemos de ser privilegiados cuando ese entendimiento llega a nuestra mente y decimos, pues sí es cierto, si yo le pertenezco a Él, Jesús le interesa lo que le interesa a Dios. No cualquiera de nosotros, hermanos, dejaría a la deriva a alguno de nuestros hijos. Un padre amoroso no haría jamás eso con sus hijos, que lo abandone y que no le interese, ¿verdad? Es otra razón, porque si llega a perderse uno de esos hijos, se pone en juego la gloria de Dios. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús al final en el versículo 10, fíjese, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ahí entra por medio la gloria de Dios. Ellos me glorificaron cuando creyeron en mí, cuando me obedecieron, cuando han estado dispuestos a someterse a mis enseñanzas. Y cada hijo de Dios, hermanos, hasta la fecha, en el momento que entrega su fe en Cristo Jesús como su único mediador, se arrepiente de sus pecados, ahí está glorificando a Dios. Nosotros, hermanos, le damos la gloria a Dios cuando nos sometemos a sus enseñanzas y nos rendimos a Él. Y si uno de nosotros se pierde, entonces se pone en juego la gloria de Dios. Y para Jesús eso es algo que no debe ser nada negociable. Nadie va a proteger mejor la gloria de Dios y le va a interesar mejor que no sea pisoteada, sino que su Hijo Jesús, ¿verdad? Y por eso está orando de esa manera. Se me vino a la mente cuando estaba pensando en esto, de que cómo podemos ilustrar que la gloria pues es importante. Entonces la gloria, hermanos, es algo de lo más valioso que nosotros podemos otorgar. Para utilizar una figura humana,
piensa en lo siguiente. Todos conocemos la Copa Mundial, el premio que se le da en los torneos de fútbol entre los países. Pero hasta el año 70, antes de esa copa, se daba otro premio que se llamaba la Copa Jules Rimet. Era un francés que fue presidente de la FIFA y pues se le hizo el honor. Era una copa que pesaba más de 3 kilos, me parece, de oro, tenía mármol, pero en la historia, hermanos, hay 2 ocasiones cuando se la han robado. En el año 66, en Inglaterra, alguien robó esa copa. Entonces, olvídese, en Inglaterra los juegos todavía no empezaban, pero la pusieron en una exhibición y es algo que, olvídese, los fanáticos de fútbol y el que se la iba a ganar, y para ellos, o sea, es lo más glorioso de ese deporte. Un torneo donde nada más calificaron los mejores países del mundo y que alguien se robe esa gloria. Pues olvídese, ¿verdad? A los pocos días se la encontró un perro. Y ahí podemos ver, ¿no? Es tan grande la gloria que le hicieron un monumento al perro y le dieron comida de por vida. Entonces, eso es lo que llega a ser el hombre cuando se trata de que no pisoteen la gloria de lo que ellos valoran, ¿verdad? Esa misma copa, hermanos, se la robaron en Brasil. Pelé la levantó en el Mundial de México, ese mismo trofeo. Y allá por el año 83, en Brasil, la tenían pues resguardada en cierta urna, ¿no? de sus oficinas de deportes. Y un par de hombres se la roban y esa desapareció porque la fundieron y vendieron, pues agarraron el dinero del oro. Y pues es algo donde pues un fanático del fútbol, y lo imagínense, ¿no? O sea, los familiares de los que se la ganaron, es algo inconcebible, ¿no? Se rasgarían las vestiduras a pues sí, un fanático del deporte. Pero hermanos, Jesús jamás permitiría que eso pase con la gloria de Dios. Así que su oración la debemos de considerar como la defensa más fuerte e impenetrable que Jesús va a hacer a través de sus hijos, porque nosotros, los redimidos y los que nos ha dado, como decían los versículos previos, fíjese en el versículo Dios, tú me diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Cada creyente formamos parte de esa gloria de Jesús, porque si íbamos en destino al infierno y alguien nos rescató y nos hizo igual de justos que Jesús por poner fe en Él, en ese sacrificio, entonces algo valiosísimo, no tiene valor, hermanos, y Jesús no va a permitir que alguien pisotee esa gloria de Dios. Yo siempre he considerado, ¿no? La oración de Jesús, pues lo más fuerte que existe, la garantía mayor para que un creyente permanezca y se reúna con el Padre y pase una eternidad con Él. Es la garantía de que no se puede perder la salvación, porque está de por medio que falle la oración de Jesús. Cuando yo predicaba la primera ocasión, esa vez que negó Pedro a Jesús, y Jesús le anticipa y le dice, mira, Satanás ha pedido zarandearte, te ha pedido a ti. Entonces yo he rogado para que tu fe pues no falte. Entonces ahí solamente nos tenemos que hacer esas 2 preguntas. ¿Qué es más poderoso? Satanás mismo, el enemigo más terrible que ha existido pues desde la creación en contra de Dios, ¿será más fuerte que la oración intercesora de Jesús? Entonces todos podemos decir que no. O sea, la oración de Jesús es inigualable. Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Y se aplica a favor de sus escogidos y tiene que ver con la gloria de Dios. Que se cumpla, ¿verdad? Porque si no se cumple va a ser pisoteada. Esa es una de las razones, hermanos. Pero encontramos más razones. Fíjese el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo,
guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y encontramos esa razón más porque simplemente Jesús se iba a ir. Y Jesús dice, yo les he prometido que no los dejaré huérfanos. Les acaba de decir en minutos previos, les enviaré al Espíritu Santo. Entonces Jesús no es un padre desconsiderado. Les acaba de decir, me voy a ir solamente por un poco de tiempo, pero es necesario que yo me vaya porque si no, no envío el Espíritu Santo. Y ese poco de tiempo, pues fueron los 3 días que estuvo ahí en la tumba. Pero antes de irse, hermanos, hizo esa oración. Yo me voy a ir y esos días que no esté con ellos, todas esas horas, necesito que estén cubiertos del maligno. Y por eso hacer esa oración. Esa es la razón más, porque se iba a ir Jesús y su promesa es no abandonarlos. Y efectivamente, cuando Él asciende al cielo, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Ya no me van a poder presenciar físicamente, pero les prometo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa oración, les decía la última vez que predicamos aquí, es como hace apertura a su oficio de sacerdote. Ahí está intercediendo por su pueblo. Habrá más cosas, hermanos, que podamos entender en cuanto a la protección en el nombre de Dios. Y podemos ver que hay muchos razonamientos y profundidades teológicas, porque si se fija en qué tiene que ver la protección de nuestro Señor Jesús, que está orando al Padre, tiene que ver en el nombre mismo de Dios. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre y el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aunque no podamos entender todo esto a ciencia cierta, pero es suficientemente saber que está ese refugio. Porque hay personas que dicen tienes que pronunciar correctamente a Dios, o estás hablando de estamos en el nombre de Dios o la reputación de Dios. Podemos indagar muchas cosas, pero simplemente véalo como el refugio impenetrable. El nombre de Dios tiene que ver con su gloria. El nombre de Dios es meterse con el único Dios, como se reveló en el Antiguo Testamento. El yo soy. Yo soy significa que yo no dependo de nadie. Yo soy es que soy autoexistente por mí mismo. No necesito de oraciones de hombres. No hay otro Dios que me pueda poner en peligro mi integridad. Entonces, ese nombre de que yo soy autosuficiente, ahí es donde voy a escudar a mis escogidos. Van a estar conmigo y también vemos esa otra realidad de que esa protección es sin duda inigualable. Yo creo que el apóstol Pablo dijo unas palabras muy similares a esto que relató el apóstol Juan, pero los encontramos en la carta de Pablo a los Efesios. Si me quiere acompañar ahí, es en el capítulo 4, los versículos 5 y 6. Y es ese concepto que nosotros conocemos como la unión con Cristo. Fíjese, Efesios 4, versículos 5 y 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ahí es donde todos pertenecemos. Los hijos que pusieron la esperanza y fe en Cristo Jesús somos uno solo en Dios. Y pues yo quisiera tener las palabras, ¿no? Un diagrama para explicar exactamente cómo se ve eso, pero pues no podemos, hermanos, tenemos cierto límite porque esto vuela nuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo es que ya somos uno solo con Dios? Al Dios que no hemos visto y en su nombre voy a ser protegido, pues tenemos que creerlo, hermanos. Eso es lo que cantábamos ahorita, ¿verdad? Entre más estamos conscientes, pues de que Dios
es el que nos ha protegido, nos ha redimido, ha enviado a su Hijo para salvarnos, pues ahí es donde va a haber la seguridad. Entonces es una razón más para confiar. El escudo es Dios mismo, es su nombre, y eso es impenetrable, hermanos. En el versículo 12 vamos a ver algo que también conlleva eso. ¿Qué pasa si no estás en ese escudo? ¿Qué pasa si no confiaste? Pues es lo peor que pudiéramos haber hecho en esta vida, ¿verdad? Pero si estamos aquí, estamos a tiempo para tomar un rumbo de a quien va a mencionar. Dice nuestro Señor Jesús: ya no estoy en el mundo. Versículo 12: cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Aquí Jesús acaba de asegurar, dice, este refugio es impenetrable. Y si alguien no va a ser salvo, no es para nada porque no estuvo en ese refugio, sino porque es alguien que no creyó y confió en ti. Y ese es Judas, hermanos. Es a quien se menciona aquí, ¿verdad? Ese caso de Judas es porque él estuvo con Jesús bastantes días, pero jamás se apropió y jamás pudo decirle, como dice su palabra en Romanos: Abba, Padre, tú realmente eres mi Padre. Él siempre tuvo su corazón y su confianza en otras cosas. Y nuestro Señor Jesús había hablado de él en previos capítulos. Regrese al capítulo 13, ahí mismo en el Evangelio de Juan, cuando estaba prediciendo esto, los versículos 18 en delante. No hablo de ustedes, de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan y ha levantado contra mí su talón, se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que me recibe, al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Entonces tiene que ver, habíamos dicho, ¿cómo te aseguras de que eres hijo de Dios? Porque recibes la palabra y te sometes a Dios, ¿verdad? En obediencia le guardas. Guardaste esa palabra, pero Judas dice, él no la guardó. Estuvo con nosotros, con los escogidos, pero él nunca guardó esa palabra. Estaba predicho en la escritura, habían esas profecías, porque Jesús, hay tantas razones que a lo mejor el tiempo no nos va a alcanzar, pero una razón, hermanos, es que Jesús tenía que identificarse con su pueblo, y al momento de hacer la función de sumo sacerdote era comprender todas las desavenencias que nos pasan, ¿verdad? Así dice el libro de Hebreos. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, ¿verdad? Él entiende exactamente qué tipo de cosas pasamos. Así que, hermanos, estaba anticipado que Jesús también tenía que experimentar la traición. Y la traición más terrible que podemos vivir es con la persona más cercana. Bueno, no duele para nada que te traicione un amigo, alguien del trabajo que ni te cae bien, pero imagínate que te traicione la persona que más amas. Eso sí duele. Entonces Jesús tenía que experimentar eso, también estaba escrito. Y Jesús tenía que ser obediente, Jesús tenía que amar también a su enemigo, y ya estaba ahí, ¿verdad? En la escritura. Por eso Jesús dice, a todos guardé menos a aquel que ya estaba escrito, es Judas. Y eso que nos enseña, hermanos, que para nosotros, a nuestro juicio, existe esa realidad de que parece que hay personas que sí están siendo cubiertas en la oración de Jesús porque pasan tiempo con Él, tienen el lenguaje de Jesús, pueden aparentar con ciertos comportamientos, pero, hermanos, debemos de asegurarnos que esa oración sí te esté cubriendo, porque si solamente es la pura apariencia de alguien que le interesa el cristianismo y no está siendo cubierto por esa oración, tu destino es pasar una eternidad separado de Dios. A ti no te está cubriendo esa oración. Así que, hermanos, Jesús
Vino a este mundo para que nosotros evitemos ese destino de Judas. Para eso vino, para que nadie más tenga que pasar por lo mismo que él. Una eternidad en el infierno, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a ver en sí cómo es la protección de Jesús en este mundo. Esta segunda parte del sermón, la protección de Jesús en este mundo. Avanzamos al versículo 13 porque ya vamos a ver exactamente qué conlleva esa protección. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Y ahí es como vemos, ya voy a ti. Y piensa otra vez en esas reacciones. Jesús está dirigiéndose con el Padre en voz alta y los 11 están escuchando, están admirados de cada frase que él está diciendo, pero es una razón más para admirarse porque la reacción de ellos es que si ya les reveló nuevo conocimiento, tiene que haber algo. Yo pienso que a algunos hasta se les pudo haber erizado la piel, o les pudo haber traído paz, o les pudo haber traído alegría, felicidad, como eso que les digo, si un niño te escucha una noticia que le ibas a dar y que tenía que ver con él, uno de tus hijos, y le ibas a dar algo grandioso, y él te escuchó, entonces tuvo que haber sentido una emoción, hermanos. Déjenme leerles otra vez el versículo 3 y siéntase, tratemos de ponernos en esos zapatos de los discípulos. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Y ahí es, ¿cómo es eso? ¿Cómo será el gozo completo? Entonces quiere decir que en cuanto se vaya Jesús, yo ya lo voy a poder experimentar. Cuando Jesús se vaya, y en ese momento no entendían que tenía que morir, estaban tristes porque él había dicho que tenían que ser quitados, habían muchas cosas, pero él les dice, ellos por fin van a encontrar y van a experimentar el gozo completo, porque lo han experimentado sin duda. Piensen en las experiencias que ellos vivieron juntos, ¿verdad? En ver a alimentar a los 5,000 hombres, sin contar los niños y sus esposas, como 15, 20,000 personas. Era un día gozoso para ellos. Piense cuando les libró de la tormenta. Y cada una de esas experiencias les trajo gozo, pero dice, no, ahora ese gozo va a ser completo. Entonces, algunos de ellos yo creo que pudieron haber sacado una sonrisa. Wow, ya quiero sentir ese gozo. Y hermanos, y la protección de Jesús en este mundo tiene que ver mucho con ese gozo. Porque Jesús nos va a dejar aquí y lo vamos a ver más adelante en esa oración. Pero ese conocimiento de Dios tiene que inundar primero nuestra mente. Vaya ahora a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Todo tiene que ver con el conocimiento. Por eso nos reunimos, hermanos, y sería lo más triste que una congregación nos reunamos y sí, podemos cantar a Dios. Hay cantos muy bíblicos, pero tiene que ser el alimento integral, hermanos. Va a ser triste que vengamos y nos reunamos, pero que no abremos la Biblia y no meditemos en los versículos, porque nosotros hasta el simple hecho de tener estos periodos donde leemos sin explicar la Biblia, el capítulo que nos corresponde cada domingo, pues ahí está gran ganancia de lo que Dios ya puede hacer en su pueblo. El escuchar la palabra de Dios, apreciar ese conocimiento, es lo que va a reforzar nuestra fe. Filipenses 1, los versículos 12 hasta el 14, permítame leérselos. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Este pasaje es
algo descriptivo de que el creyente puede ser protegido en este mundo. ¿Y cómo es protegido? De la aflicción, del temor, de la persecución. Porque Pablo dice, yo ya estoy en la cárcel, pero parece que lo que pensarían los enemigos, que se iba a poner triste la iglesia, y dice, no, ellos se pusieron gozosos, se pusieron con más ánimo y sobre todo yo casi creo, ¿no? Con ese gozo de sentir, alguien está dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Entonces es también un gozo, hermanos. ¿Cómo describen a Juan y Pedro después de la primera y más ocasiones que salían después del concilio? Aunque les habían latigado las espaldas y salieron sangrando, decía, ellos estaban gozosos. Entonces ese gozo es completado, hermanos, en medio de la tristeza, de la persecución, de lo que conlleva este mundo, cosas tan negativas por el mal. Ahí puede haber un gozo y está por encima de eso. Entonces ese es el gozo completo, creo yo, hermanos. A veces no lo pensamos así, pero yo creo que es cuando más se disfruta, ¿verdad? Ese gozo, que a pesar de los días difíciles, Dios no nos abandonó. La palabra de Dios para todos, ese mismo versículo, fíjese cómo lo tradujo. Pero digo esto mientras que estoy en el mundo, para que se llenen de toda mi alegría. Estoy orando aquí en voz alta para que ellos se llenen de mi alegría. Necesito que ya la experimenten. ¿Por qué? Porque van a venir días difíciles. Si no se llenan de esa alegría de que son mis hijos y de que yo los voy a proteger y que estoy haciendo esa oración, entonces esa alegría va a ser una fuente de esperanza. Van a decir, ya tengo lo principal. Y en ese gozo voy a estar dispuesto a seguir los pasos de Jesús. Por tanto, hermanos, necesitamos una convicción plena de protección, porque el mal nos puede afectar mientras estemos aquí. Véalo en los siguientes versículos, regresando a Juan, pero ahora el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y ahí está, ¿verdad? Esa realidad. Odian a tus hijos. ¿Por qué? Porque no hay nada de comunión entre la luz y las tinieblas. Ahí en el capítulo 1 de este evangelio, así es como empezó. Vino la luz a este mundo, pero fíjese cómo describe en el versículo 5 respecto a las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Entonces, cuando tú te haces uno con Dios, ya eres parte de su luz. Y mientras estés en este mundo de tinieblas, tampoco vas a ser comprendido. Y ahí te vas a meter en problemas. Te van a odiar como a Jesús. Y es una realidad que también, si desde los púlpitos no se predica, pues está siendo deshonesto con las personas. Y este domingo, pues Dios nos está recordando, ustedes permanecen aquí en este mundo porque tengo muchos propósitos para ustedes. Si eres hijo de Dios, habrá quienes te odien. Entre más quieras amarme, creerme y obedecerme a mí como tu Padre, entonces potencialmente vas a estar más en problemas. Si no amas, si no le crees, si no quieres obedecer a Dios, pues ese peligro va a ser mínimo. Pero les digo potencialmente, porque nosotros no sabemos también hasta dónde nos va a permitir Dios sufrir y padecer por Él. Le debemos de amar, eso es un hecho, debemos de creer y obedecer en Él cada vez. Y entre más demos pasos de fe, ese peligro es potencialmente más grande, porque es como Jesús dice, los envío en medio de lobos como ovejas. Si tú amas y obedeces a Dios y vas a empezar a dar esos pasos de fe, te vas a exponer más y te vas a ir a lugares más tenebrosos. Entonces es la reacción lógica, vas a ser más incomprendido. Si brillas poco,
y parece que las tinieblas te van a apagar y te van a sofocar, pues no hay tanto problema. Pero entre más brilles vas a ser más incomprendido. Entonces, notemos, hermanos, que la petición de Jesús no es aislarnos del peligro. Dice, yo quiero que estén ahí en medio. Lo que sí quiere, hermanos, es protegernos de ese peligro. Y aquí lo vemos en el versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y a veces perdemos de vista esto, hermanos, que Jesús es sabio, Dios es sabio, porque cualquiera de nosotros hubiéramos cambiado la dinámica. Estoy cansado de este mundo, estoy afligido, me presentan un Salvador y deposito mi fe y me arrepiento de mis pecados y pido que Jesús me transforme. Entonces, para mí lo más fácil que sería, pues todavía no se arregla mi matrimonio, todavía no salgo de las dudas, de las deudas, todavía no salgo de muchos problemas, todavía no me deja esta enfermedad. Pero ya tengo a Cristo, entonces en un abrir y cerrar de ojos que me teletransporten a un lugar donde no hay sufrimiento. Eso sería lo ideal. Pero Jesús no, Él piensa diferente. Los pensamientos de Dios son más grandes que los de los nuestros. Él dice, quiero que se queden más aquí. Y el tiempo que yo decida que permanezcan más aquí en este mundo es para que ellos vean que yo quiero que alguien más venga y tenga esperanza. Entonces, hermanos, también debemos de agradecer a Dios que nos sigue dejando aquí por muchas razones. Otras razones para que nuestra fe se purifique, para que demostremos más acerca de su amor. Y entre más tiempo estemos aquí, hermanos, como personas redimidas, más gloria para Dios, porque nos quedamos para brillar. Y en eso consiste la oración de Jesús. No quiero que se vayan. Yo no quiero que los saques de este mundo. Esa no es mi petición. Ahí los quiero adentro. Yo los quiero ahí porque quiero que brillen. Y mientras estén ahí, lo que sí te pido es que los guardes. Es que los guardes. ¿Cuántos cristianos tendrían realmente presente esta realidad en sus vidas, hermanos? De que debemos de estar aquí sufriendo y por propósitos de Dios, para que vean más esa luz. Yo creo que la Biblia, la iglesia puede perder esto de vista y decir, no, trata de evitar el dolor. Y esto es muy sutil, hermanos, porque yo a veces lo veo hasta en las oraciones. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien se enferma o pasa una situación bien difícil? Inmediatamente pedimos, quítale eso, dale paz. Entonces debemos de orar un poquito más bíblicamente y decirle, si va a estar ahí, guárdalo del mal. Guárdalo del mal, de que tenga una mala actitud, como Job. Si no es guardado, entonces estaría en medio de la enfermedad renegando y maldiciendo a Dios. No tendría una actitud de gozo, de esperanza y de confianza en Dios. Entonces debemos de pedir, yo pienso que de manera más integral, orar y decirle, si sigo aquí y el mal incluso me está afectando, guárdame. Si todavía no has permitido que esto sea retirado de mí, guárdame. Y ahí es donde debemos entender todo ese sentido, ¿verdad? Esa fe y confianza que nosotros necesitamos, hermanos, se obtiene simplemente adquiriendo más conocimientos de pasajes como este. Porque este pasaje nos muestra esa realidad. Te quiero aquí. Aquí vas a padecer, pero hay un propósito. Yo les leía esa frase al inicio del sermón de Robert Murray. ¿Qué pasaría si yo escuchara a Jesús en la oración de enseguida, orando, intercediendo por mí? Y mis temores se disiparían ante el peor de los escenarios. ¿Y por qué dijo él eso, hermanos? Previamente él está diciendo, yo debería estudiar a Cristo como el intercesor. Él oró más por Pedro, que iba a ser duramente tentado.
Porque Jesús dice, yo rogaba por ti, pero dice también por los demás. O sea, a todos ustedes Satanás los pidió, pero en especial al quien más tenía en la mira era por Pedro. Por eso dice Robert Murray, por quien más oró fue por Pedro, porque él lo necesitaba más. Y si tú estudias esos pasajes, eh, él decía, yo tengo que estudiar porque el creyente, esa es nuestra dinámica de crecer. Tenemos que pasar minutos aquí sentados, porque nada más así es como podemos hacer una pausa en todas nuestras actividades, abrir la Biblia y ver cómo quiere Dios revelarse hoy a mí. Si no hacemos más tiempos como estos, hermanos, nuestra fe no va a crecer. Entonces, sería triste, ¿verdad?, que solamente demos sermones de 15 minutos y muy light para que ya vámonos y cantamos y nos alegramos. Pero también es bueno, hermano, es necesario que te quedes horas, que en silencio vayas, hagas una pausa, hagas un lugar donde estés en silencio y diga, revélate a mí, muéstrame más acerca de tu persona. ¿Cómo te imaginas que llegaron a esa convicción viendo un ejemplo bíblico, el de Daniel? Siempre me gusta ver esa respuesta de los 3 amigos cuando fueron delante de Nabucodonosor, y ahí está la estatua impresionante, creo que medía más de 20 metros, casi 30 metros de oro, y decían, va a empezar la música y todos se arrodillan, pero 3 jóvenes, ¿cómo es que llegaron a esa convicción, hermanos? Y esa convicción la vemos, ¿verdad?, en versículos 16 y 18, Daniel 3. Sadrach, Mesach y Abednego les respondieron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. ¿Cómo llegaron esos jóvenes a esa convicción, hermanos? ¿Cómo se imagina? Porque ellos dijeron, pues sí, a nosotros nos puedes achicharrar ahí y consumir, convertir en cenizas en segundos, y no hay problema por nosotros si Dios no nos rescata. Y previamente les están diciendo, nuestro Dios es poderoso para hacer eso, y lo demostró, ¿verdad? Ni siquiera su cabello olía a quemado. Pero ¿cómo es que un creyente llega a esa convicción? En algún punto ellos hicieron suyo las promesas de que tenían un Dios todopoderoso y que también ese Dios podía permitirlos sufrir. Pero dice, lo más importante no va a tocar. Eso no lo puedes tocar. Nuestra fe, nuestra convicción de que honramos al único Dios y nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra fe no va a ser doblegada. Es lo más precioso que podemos tener, ¿verdad? Porque nos vamos a encontrar con ese Dios, aunque suframos aquí. Y hermanos, la protección de Jesús en este mundo se va a ver principalmente en ese sentido, en que Satanás va a querer desaparecer tu fe. Eso es lo más terrible que puede pasar. Antes de ahondar a eso, quiero que pensemos de manera práctica cómo este conocimiento de Jesús como el intercesor y protector te puede guardar de muchos sentidos que puede tener el maligno y la vida aquí. Entonces piensa en las tentaciones. Esa intercesión de Jesús, yo creo, hermanos, por no pensar y meditar en estas verdades, nosotros flaqueamos en las tentaciones. Nosotros nos vamos a Dios como nuestro refugio. Nosotros no resistimos, ¿verdad? Eso. Los peligros de todo tipo, ¿no? Y más por causa de Jesús, ¿no? Aquel que no tiene a Dios como alguien que verdaderamente tiene un brazo poderoso no va a confiarle y muy rápido se va a hacer para atrás.
Y así vemos muchos personajes de la Biblia. Gedeón le costó mucho trabajo ser valiente. ¿Por qué? Porque todavía no estaba convencido de qué tan grande y poderoso es Dios. Le puso prueba tras prueba tras prueba para decirle, no, tengo mucho miedo, no, se me hace que no vamos a poder y no vamos a poder. Y Dios tan paciente, poco a poco fue fortaleciendo esa fe. La fortaleció cuando le cumple esa petición de haz que caiga rocío en todo el campo menos en el vellón. Ahora hazlo al revés. Todavía tengo dudas. Bueno, pues te voy a ayudar a algo. Te voy a dejar que tú escuches que están soñando los enemigos de ustedes. Y ahí se acercan en el campamento y dice, yo soñé que venía un pan gigante y aplastaba el campamento de los madianitas. Y uno le decía, sin duda es Gedeón. Entonces Gedeón cuando escucha eso dice, sí, cierto, Dios me los entregó. Entonces fijan, poco a poco el conocimiento hizo que Gedeón tuviera la fortaleza necesaria y ahora sí fue a la guerra. Ahora ya no temía nada. Y es lo mismo, hermanos. Esto, la escritura, estar pasando este tiempo aquí, es lo que necesitamos tú y yo. La Biblia te invita continuamente a vivir mucho de lo que el Padre te quiere dar. Hay muchas formas, hermanos, como nos guarda el peligro. A veces de las pesadillas. Hay personas que tienen esos episodios. El mismo creyente puede tener sueños bien desagradables y por muchos días y por X o Y circunstancias, porque yo no creo que han sido pocas personas las que se han acercado a uno como pastor y te dicen, tuve un sueño muy feo. Y bueno, fuera que haya sido un sueño, sino que es recurrente. Y otro, también he soñado con cosas muy diabólicas y ese tipo de aflicciones, hermanos, también Dios te puede proteger. Yo he tenido la convicción de decirles, sospecha y piensa que a lo mejor ni se van a acabar. ¿Qué tal si no se acaban? Pues es cosa de Dios y te están permitiendo tener eso. Pero qué bueno sería que aunque no se terminen, llegues a tener una confianza a tal grado de que digas, ya no me da temor, aunque los tengo, de todas formas ya no me abruman, ya no me asustan. Es como ese testimonio que nos platicaba un amigo, ¿verdad? De una bruja que vino a los pies de Cristo y cuando tenían reuniones en su casa se movían cosas, pues se asustaban los hermanos y ella ya como si nada, no, déjenos, es que no me dejan en paz. Esos pues espíritus con los que antes convivía. Pero pues a mí ya no les tengo miedo. Yo sé que ya estoy cubierta por Dios. Y les decía hace unos minutos, lo peor que te puede pasar aquí es que flaquee tu fe. Que una circunstancia o algo te haga dudar de la escritura y de que tú no eres hijo de Dios, de que tú fuiste perdonado, de que tú no vas a pasar una eternidad con el Padre. Eso es lo peor que le puede pasar a un creyente. Y también tenemos esos episodios, hermanos. Y Jesús hace una oración y tú tienes que aferrarte y orar en base a la escritura y decirle, Dios, tú dejaste una oración en la escritura donde Jesús oró para que yo sea guardado del mal. Y para mí no hay nadie más poderoso que esa oración de Jesús. La tienes que hacer realidad en mí, porque estos días son difíciles para mí. Me aferro a esa oración y ahí es como puede venir la paz. Esa es la oración sacerdotal, hermanos. Es de las cosas más grandiosas que tenemos aquí. Yo les decía, se pueden sacar demasiados sermones de esta oración. Hay tanta riqueza. Pero quiero que terminemos en una cosa más, aplicándola, de que se disipan los temores cuando también tenemos que obedecer a Dios y confiar en Él. Hace, no ni recuerdo cuánto tiempo, pero en una ocasión les prediqué de un misionero que se llamaba David Hall y él era metodista. Esa especie yo les decía como un Hudson Taylor, pero metodista. Hudson Taylor era bautista porque tenían esa convicción de vestirse como chino y hizo grandes cosas, grandes hazañas. En aquella ocasión, hermanos, los que estuvieron aquí, yo les platicaba de que una turba lo trataba de asesinar
Y llegaron y tumbaron la puerta y un hombre corpulento con un martillo le quebró un brazo, pero él no reaccionó asustado, sino como si ya lo estuviera esperando. Y estaba con un temple y platica con ellos, se calma la situación y avanza la historia. Lo querían matar porque él tenía un edificio donde predicaba, pero él quería poner más y más edificios. Pues déjeme contarle algo más de este hombre. En su diario, un 27 de agosto, él puso lo siguiente: tomé un pasaje en un bote de contrabandistas, pleitos libres en Saitén durante la noche. Entonces, cuando alguien escribió, pues sí, esa biografía, dice, él estaba en continuos peligros, pero parecía que nunca tenía miedo. O sea, ¿quién se le ocurre agarrar un bote de contrabandistas donde está el escenario más feo, pero era el único transporte disponible seguramente, y él se metía como si nada y no, pues Dios me guarda. Yo puedo sentir la presencia de Dios y que su Espíritu Santo me guía y me protege. Dice, detenido ahí, escuchen bien, nada era demasiado difícil, ni insignificante, ni peligroso para hacerlo por Cristo. Y todo lo que él logró, fíjense, la escuela superior estaba abierta. La escuela industrial para ciegos había sido iniciada. Se discutía la probabilidad de tener una escuela teológica. Se habían organizado 2 hospitales y sobre todo un hospital de mujeres en Hankou. Se pensaba abrir un orfanato en otro lugar. Y este hombre eso se dedicaba, pero cuando uno lee su biografía, continuamente tenía esa clase de peligros. ¿Y por qué existen creyentes que pareciera, ¿no?, que fueron capaces de tener fe en esa oración intercesora de Cristo Jesús? Yo no veo otra explicación, hermanos, porque son los que andan ahí metidos en esos lugares en medio de lobos como ovejas y hacen grandes proezas y le dan la gloria a Dios. Entonces, hermanos, quise también terminar con estas cosas prácticas porque ese es otro tipo de temor que Dios nos puede guardar. Cuando tú quieres ser luz y traerle la gloria a Dios y predicar y hacer algo para la gloria de Dios, Él te puede proteger. Así que oremos, hermanos, para que esta oración sacerdotal pues sea cada vez más abrazada por nosotros. Amén. Señor nuestro, en esta mañana agradecemos por tu palabra y lo que más nos interesa, Señor, es que tú hables directamente al corazón de cada uno de nosotros. Si es que hay alguien aquí presente, Señor, que todavía no tiene esa convicción de que está siendo cubierto por esa oración, tú le has explicado hoy en este día de que no puede aplicarse a cualquiera. Esta oración no va a guardarlo a Él si primeramente no confía en ti. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que en esta iglesia todos aprendamos a confiar a ti y a depender de ti. Todos queremos ser cubiertos por esa oración sacerdotal, nuestros pequeñitos también, Señor. Llegar algún día donde su conciencia, y por tu gracia pedimos, Señor, que entiendan lo más pronto posible este mensaje también. Danos sabiduría a nosotros como padres para explicárselos y sobre todo modelárselos. Si ellos nos ven confiando en ti y teniendo un verdadero descanso en tus promesas y en tu oración, ellos también van a aprender bastante de eso. Así que yo te pido, Señor, oro por esta congregación para que nos sintamos exactamente como esos discípulos que vieron a Jesús volteando al cielo, orando y diciendo estas promesas tan grandiosas de que no hay nada que nos pueda arrebatar de tu mano. Señor, también no queremos olvidar que estamos en medio de un mundo lleno de tinieblas y a veces sí tenemos temor por ir y predicar en lugares peligrosos, pero también ahí, Señor, danos esa fortaleza. Ayúdanos, Señor, cuando tú nos pidas que demos esos pasos de fe en esos lugares, cuando llegue ese momento que tú tengas listo a un alma para que escuche tu mensaje, no permitas que nos acobardemos, sino prepáranos para ese día y que lleguemos, Señor, confiados en que tenemos tu protección. Oramos, Señor, para que este mensaje sea realidad en la vida de cada uno de mis hermanos.
En el nombre de Cristo Jesús también quiero pedir porque también necesitamos protección para enfermedades, para situaciones que se salen de control en nosotros. Protégenos también de las dudas que pueden traer una mala relación, una mala decisión en lo económico o cualquier cosa que nos aflija, Señor. También trae paz a mis hermanos porque está de por medio tu gloria, y lo que más te interesa, Señor, es que tus hijos aprendan a confiar en ti y darnos ese descanso. Así que oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, confiados en que aunque no podemos escuchar su voz audible en este momento y no lo tenemos a pocos metros o viéndolo como intercede por nosotros, sin duda Él lo está haciendo. Desde que se fue, Padre, está en tu presencia, a tu lado, intercediendo por tus hijos, y te damos el honor y la gloria por eso. Gracias, es lo mejor que podemos haber escuchado en este día, y te damos el honor y la gloria a ti. En Cristo Jesús, amén.